Buenas tardes. De mi parte, a quienes no me conocen, soy Alicia Piniti, la defensora del pueblo de la ciudad. Y estamos en este momento en un salón que lleva el nombre de Carlos Mujica. El salón contiguo lleva el nombre de Rodolfo Ortega Peña y los menciono especialmente porque de alguna manera son emblemáticos y marcan las líneas sobre las cuales nosotros seguimos pensando el derecho y el ejercicio profesional y el compromiso profesional con nuestro pueblo desde los más diversos ángulos del trabajo jurídico y del trabajo de la defensa de los derechos de todos y de todas. Mis escasas palabras van a ser exclusivamente para darle la bienvenida a un amigo de muchos años, no vamos a decir cuántos, que ha estado trabajando con nosotros a veces en esta ciudad, pero mucho más ha trabajado por provincia, incluso en el sur, en una época como Tribunal Superior, si yo mal no recuerdo, como juez de tribunal. Bueno, tu currículum lo va a decir la doctora Ayala. Lo que yo quiero decirte es que nos alegra muchísimo que estés por aquí, que podamos compartir contigo, que tengas la amabilidad de venir a darnos una parte de tu amplio conocimiento en materia jurídica, de tu experiencia, y eso es no solamente un agradecimiento y un provecho para nuestra institución, sino también para los colegas y el resto de las personas que están en este momento acompañándonos. Se encuentra también el doctor Leonardo Franco, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en primera fila, al que me lo voy a llevar en un ratito porque tenemos que hablar cómo ordenamos el resto, cómo seguimos nosotros con la asignatura que vamos a comenzar a continuación del trabajo de ustedes sobre el derecho electoral. Y lo que quería era fundamentalmente poder destacar no solamente que esta es la primer clase de nuestro recién nacido Instituto de Estudios Avanzados en Derechos y Estado. No voy a repetir lo que tienen ustedes en los folletos que les hemos dado desde un comienzo, cuáles son los objetivos, cuáles son las ideas que nos inspiran, y dar por iniciado este curso con la bienvenida a todos, a todas y muy especialmente al jurista que nos acompaña, de cuya carrera va a hacer mención la doctora Susana Ayala, que por otra parte es quien dirige esta asignatura. Así que muchas gracias, Susana. Damos comienzo, como dijo la doctora Pierini, a la asignatura de Derechos Políticos y Sistemas Electorales. Esta asignatura es parte de la diplomatura que está a cargo de la doctora Pierini, de Constitución, Derecho Público y Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, del Instituto recientemente creado, Instituto de Estudios Avanzados en Derecho y Estado de esta Defensoría del Pueblo. Para nuestra clase inaugural hemos invitado al doctor Ricardo Jorge Class. Es un honor para nosotros tener la presencia del doctor hoy aquí para dar inicio a nuestra actividad. El doctor Class, como también se dijo, es un destacado jurista de reconocida trayectoria académica, quien además reúne la condición de haberse desempeñado en importantes cargos en los tres poderes del Estado. Voy a mencionar un pequeño currículum. El doctor Class es abogado, es egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1970, fue docente de dicha universidad en la introducción al Derecho y Ciencias Políticas hasta 1976, es profesor titular de Derecho Político en la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales en Ciencias Sociales y Derecho en la Universidad de El Salvador desde el 74 hasta la fecha, y en la misma casa es docente del posgrado sobre Ciencias de la Legislación. Fue representante argentino ante las Naciones Unidas en los congresos sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente en Cuba en 1990, en el Cairo en 1995 y en Viena en el 2000. Fue subsecretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces Municipalidad, de 1992 al 94, fue secretario de Justicia de la Nación en 97, fue juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del 2002 al 2006,
presidente del Foro de Superiores Tribunales de la Patagonia 2002 al 2005, autor de libros y otras publicaciones sobre derecho constitucional, derecho penal y procesal penal, conferenciante y disertante en diversos eventos de nivel nacional e internacional. Antes de darle la palabra al doctor Klaas, quiero hacer mención a la metodología de trabajo. Él va a hacer una exposición de aproximadamente 1 hora y media y después vamos a tener un espacio para preguntas que no puede dilatarse mucho porque el módulo de la doctora Pierini empieza a las 18 horas y lo tenemos que hacer en este mismo salón. Así que los dejo con el doctor Klaas y vamos a escuchar cómo hacemos la apertura en lo que corresponde a ciencia política, derecho político y todas esas cosas que hemos aprendido durante tantos años. En primer lugar, ha sido un gran honor la convocatoria para venir a esta Defensoría del Pueblo. Es un reencuentro con grandes amigos, también de otras épocas, como el doctor Franco. En este caso, además, invitado por la doctora Susana Ayala, que también tuvo, no sé, la suerte o la desgracia de ser alumna mía, y algunos otros que se han presentado en la misma condición, y yo lamento que les haya pasado, pero bueno, pasa de todo en la vida, ¿no es cierto? Pero es un altísimo honor porque, bueno, sobre todo con Alicia, que tenemos mucho tiempo de conocer, y mucho tiempo de sentir y vivir la actividad política y la actividad institucional. Ahora no está, pero también recuerdo al director, a Gustavo Ferreira, que también es un gran amigo, un gran jurista, gran constitucionalista. Yo recordaba que lo invitamos a Ushuaia en el 2003 para recordar en ese momento, desde la provincia más joven de la Argentina, la Constitución Nacional. Se cumplían 150 años en ese momento de la Constitución del 53. De modo tal que es un ámbito absolutamente propicio para mí. Espero que también lo mío sea bueno para ustedes, eso lo vamos a ver. Un dato más y no menor es esta mención que hace Alicia sobre el nombre de esta sala. Y bueno, les cuento que tuve que ocupar la cátedra del Padre Mujica en la Universidad de El Salvador en el año 74, justamente a partir de su fallecimiento. De modo que también es una alta responsabilidad seguir con lo del Padre Mujica allá y ahora también. Bueno, vamos entonces a comenzar, si la doctora quiere, la liberamos. Ha sido un gran placer y muchas gracias. Nos vemos. Vamos entonces a dar comienzo a esta primera unidad, pero se da la coyuntura que justamente al tener una posibilidad de inaugurar el curso, pienso que es interesante quizás abordar algunas situaciones antiguas, pero útiles para entender la permanente necesidad de las personas de vivir políticamente. No hay modo de entender la vida si no es a través de la política en sus muy distintas manifestaciones. Quizás, como diría algún autor, vamos a tener que seguir comentando acerca de aquello que expresaron Platón y Aristóteles. Es decir, en Occidente, por supuesto, se ha evolucionado y hay
una gran cantidad de pensamientos, de teorías y de análisis, pero hay algunas situaciones que a nosotros nos interesan porque entendemos que la política es tan importante como la vida. De modo que hablar de derechos políticos es de alguna forma también hablar del derecho a una vida, en todo caso a una vida que merece ser vivida. No cualquier clase de vida, sin duda también quien esté en una prisión o quien esté en circunstancias penosas también está viviendo. Pero hablar de vida digna, hablar de vida de personas cuyo sentido inicial y su proyección está dado por la libertad. Es decir, estamos hablando de una de esas cualidades esenciales, si no la más esencial, que es precisamente la libertad. Por supuesto que hemos conocido o hemos podido conocer distintas formas de vida dentro de las posibilidades que el ingenio humano tiene. Y acá tenemos que optar por un sistema, y creo que a ninguno de nosotros nos genera ninguna duda que el sistema al que adherimos para poder hacer este desarrollo es un sistema democrático. Hay distintas maneras de organizarse y no todas ellas responden a esto de la democracia, que bien sabemos que puede ser objetada, bien sabemos que puede tener una gran cantidad de defectos, pero no se ha descubierto nada mejor. Entendiendo que este sistema, diría el griego Pericles, no es solo un sistema de gobierno, sino fundamentalmente una forma de vida. Esto es entender que si somos libres, también debemos aspirar a ser iguales. Otra alternativa nos genera algún tipo de inquietud. De todas maneras, en todo este trabajo que nosotros vamos a desarrollar, vamos a tener que ver por qué de alguna forma se enajena en parte la libertad. ¿Por qué se lo hace? ¿Cuál es el beneficio que esto trae? Y entender así que esa limitación que tenga cada uno en su libertad apunta a la posibilidad de vivir dentro de una situación orgánica donde lo que puede tener es más de lo que cede, es más y es mejor. Es decir, esta entrega que de alguna manera fueron prestigiando los autores de la antigüedad y que durante muchos siglos ha sido desconocida o directamente abatida, aparece como el presupuesto de esta situación. Es decir, cuando hablamos de derechos políticos, estamos pensando entonces en que no podemos vivir con otros si no es políticamente. Quiero recordar a un antiguo autor que decía, este autor se llama Giorgio Del Vecchio, que decía que nosotros podíamos encontrarnos en dos situaciones. Una, la interferencia subjetiva. En todo caso, eso podía ser aprehendido por la moral o por la ética. Y la otra situación era la interferencia intersubjetiva. Es decir, ¿es posible para una persona estar fuera de la relación con otros? ¿Es posible que pueda vivir sin tener de alguna manera un contacto, ya sea en la presencia o en la ausencia? Y ahí yo no he encontrado nada mejor todavía que la definición de Aristóteles del hombre como animal político. Es decir, el hombre no puede vivir solo,
desde su primer grupo de pertenencia, que es la familia, en adelante, siempre lo vamos a ver al hombre dentro de distintos contextos sociales. Y entonces, el punto es que bueno, tenemos que ver de qué manera podemos hacer el salto de calidad de la vida dentro de cualquier agrupación hacia otra forma superior, donde se puede encontrar confirmado en lo que hace y en la relación con los otros. Es decir, si no lo pensamos al estilo de Hobbes, en la pelea de todos contra todos, o en la de Locke, que están todos armonizados, tenemos que empezar a pensar de qué manera podemos salir de esa situación donde podemos empezar señalando que no hay grupo que no tenga algún tipo de interés particular. Entonces, ¿en qué forma podemos salir de los intereses particulares, de los individuos y de los grupos? Y tenemos que empezar entonces a ver que cada uno de estos grupos dependía de los otros. Y debemos llegar hacia otra organización superior, que es superior solo porque es autosuficiente. En el lenguaje de los griegos sería la polis, en el lenguaje nuestro, más actual, sería el Estado. ¿Y por qué el Estado es autosuficiente? Lo es en tanto, en un momento dado, puede dictar o puede generar el orden jurídico. Es decir, traducido más sencillamente, es que en un determinado momento el Estado puede decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y esto es lo que condiciona, determina y favorece la relación de cada una de las personas con los demás. Es decir, que vemos que a un tiempo aparecen las expectativas políticas, los intereses y también la forma instrumental para que esos intereses se puedan realizar. Dentro de una comunidad con pretensiones de organización, no hay posibilidad de pensar este ejercicio si no es dentro de un ordenamiento jurídico. De todas maneras, nosotros vamos a pasar muy rápido por algunas etapas muy antiguas. Vamos a pasar muy rápido, pero no vamos a dejar de pasar, porque en definitiva creo que esta preocupación que a nosotros nos lleva a tratar de entender y mejorar esta definición de los derechos políticos es una constante. En lo personal, llegué a Atenas hace muchos años, por primera vez, y me parecía increíble estar en la plaza donde los griegos discutían todo. Y me parecía maravilloso imaginarlo, porque es innegable que la única manera de poder hacerse cargo de lo que se decida es cuando uno forma parte de la decisión. Cuando uno tiene alguna intervención, cuando uno tiene alguna idea, alguna propuesta, independientemente de la aceptación de la postura de uno. Creo que esta sensación de la participación que nosotros, por lo menos en Occidente, descubrimos en Grecia, tiene un interés permanente, un interés que subsiste aun cuando estamos viviendo en una época donde no podemos considerar que los intereses generales sean iguales. En primer lugar, porque esa idea de una participación directa no resulta del todo factible en estas grandes urbes.
y después porque también este será otro capítulo importante, es hasta dónde subsiste hoy en estas sociedades así numerosas el interés y las ganas por participar. De modo que creo que uno de los objetivos de nuestro trabajo apunta precisamente a eso, a tratar de ver si se puede reencontrar ese sentido. Es decir, vamos a tratar de alguna manera de desmentir, aunque en la realidad no se pueda, a Zygmunt Bauman, autor de La modernidad líquida, donde nos presenta una sociedad netamente individualista y donde no se percibe una capacidad de compromiso real, prácticamente con nada. Yo creo que hay un primer punto antes de entrar en el tema de lo que aquí se trabaja permanentemente en la institución, que es el tema del derecho electoral, de alguna manera, o sea, como el derecho político por antonomasia, es decir, la posibilidad de elegir o de ser elegido. Es innegable que eso que en muchos lugares aparece como muy corriente, no ha sido en nuestra América Latina una constante. Cuando percibimos que no hace mucho que se va reproduciendo esa práctica, entendemos que el tema tiene singular importancia. De todas formas, nos interesa trabajar en un plano, si se quiere, previo o concomitante, y es que creemos que el ciudadano que está comprometido con una participación electoral también está necesitado de ser oído cotidianamente. O sea, las necesidades y los intereses y los problemas que se suscitan no pueden a veces esperar 4 años o quedar librados a la agenda de un funcionario. Creo que justamente es una entidad como la Defensoría del Pueblo donde se percibe esto, donde se percibe que hay una cantidad de temas que se dan cotidianamente, que deben a veces ser examinados y planteados de un modo creativo, porque hay situaciones que no se han dado antes y aparecen entonces en lo contemporáneo. De modo tal que creo que debemos trabajar para considerar las formas de participación política, tanto desde el punto de vista electoral como en la vida constante, como en la vida cotidiana. Yo creo que imaginar a una persona esperando a elegir a un funcionario durante años es no entender la realidad, es no entender que bueno, la persona vive todos los días. Y aquí es donde yo creo que hay un planteo político institucional importante, y es que el ciudadano debe ser escuchado permanentemente, sea a título individual, grupal, sea que forme parte de organizaciones mayores, formales o no formales. Es necesario encontrar la forma para que lo que vamos a categorizar como demanda sea escuchado, tratando de distinguir lo de escuchada a concretada o realizada. No siempre será factible que se concreten todas las expectativas, pero sí es evidente que no puede quedar nadie
sin encontrar un espacio donde se lo escuche, donde se perciba que la inquietud que tiene cualquiera de esas personas o grupos tiene que ser asumida por los funcionarios con una actitud servicial. Acá me tomaré de nuevo algún autor antiguo que a mí me gusta mucho, que es San Agustín. Y San Agustín decía que comandar es servir, o sea, ponerse al servicio. Es decir, insisto, esto de la actitud servicial porque hemos visto, lo hemos padecido. Aquellos funcionarios que consideran que en realidad son superiores a los ciudadanos, generando una verdadera disrupción. Los ciudadanos son la razón más importante del Estado. En todo caso, el Estado es una forma de organización de vida institucional para los ciudadanos. Y esto es un tema que desde distintas instituciones es necesario ordenar, es necesario organizar, es necesario mejorar. Reitero, considerar no es sinónimo de satisfacer. Muchas veces la satisfacción de una situación particular puede poner en una situación de desequilibrio situaciones de otros. Entonces, una tarea fundamental en lo que sería la vieja idea de la justicia, ¿no? Equilibrar, organizar sin que la satisfacción de un tema signifique el malestar para otras situaciones o la dificultad para muchos. En este punto me interesa hacer una pequeña digresión. Hay palabras como derechos humanos, como derechos políticos, que en distintas épocas han tenido, digamos, una fuerza mayormente declamativa o retórica. Y pensamos, como ha pasado con los derechos humanos y como esperamos pase también con los derechos políticos, que revistan o adquieran la condición de lo que en doctrina se llama derechos fundamentales. El derecho fundamental es, en todo caso, un derecho humano o político que se objetiviza dentro de un ordenamiento jurídico y en virtud de ello puede ser ejercido. Es decir, creo que no es época para seguir haciendo declamaciones, sino que los derechos, en todo caso, necesitan de una posibilidad concreta de realización. Es decir, quizás hay una expresión que está como limitada cuando dice el derecho fundamental de acceso a la justicia, que nosotros podemos ampliar. Y podemos hablar de un acceso a la justicia en un sentido mucho más trascendente, en el sentido que cualquier oficina, cualquier entidad, cualquier institución debe favorecer el acceso. Aquí recuerdo una experiencia que se dio ya hace unos cuantos años y que fue adoptada un poco anárquicamente en la Argentina, como casi todo lo nuestro, que era la Carta de Compromiso con el Ciudadano. Yo me imagino que algunos de ustedes habrán tenido noticia de eso. Que nosotros allá en el sur también tuvimos alguna carta de compromiso patagónico, porque bueno, cada uno tenía la local. Pero que resultaba interesante, no tanto por lo que prometiera, sino fundamentalmente por la toma de conciencia interna respecto a lo que es necesario hacer, lo que es necesario procurar. Es decir, no era una cuestión generalizada, sí era una cuestión que determinaba en todo caso un tema que a mí me parece sumamente importante, y es el nivel de
calidad o de excelencia que alcanza una institución en relación a su compromiso con quienes van a acercarse a ellos. Esto me parece que es un capítulo esencial, sobre todo teniendo en cuenta que quienes más necesitan de estas entidades son en general los que tienen menores posibilidades o menos recursos. Y quizás en este plano es donde nos parece que puede trabajarse con mayor interés la idea de una democracia directa. Es decir, nos interesa mucho más que cotidianamente se pueda producir el acercamiento y la atención de los intereses individuales y grupales que lo que pueda hacer si se puede o no considerar en un tema electoral de alto nivel. Es decir, el sistema de elección directa por caso creo que puede funcionar, sobre todo esta participación directa en algunos temas trascendentales. También teniendo en cuenta que, por lo menos en Argentina, no tenemos una cultura al respecto. Es decir, las formas directas o semidirectas no han sido utilizadas prácticamente en nuestro país. Pero me parece que para temas muy trascendentales está previsto en nuestra Constitución y por lo tanto me parece también como un tema importante para estudiarlo, ver que hay situaciones en las que no es suficiente con que los representantes traten de expresar la voluntad del conjunto. Y quizás en temas de esta trascendencia valga la pena establecer alguna forma de conocer la voluntad actualizada de los mandantes. Siempre tenemos la idea o trabajamos sobre la idea de que los ciudadanos no pierden el poder. En todo caso, otorgan un mandato y bueno, hay que ver si el mandato tiene previsto determinados temas. En algunos casos nos parece que no. De todas maneras, y siguiendo un poco lo que decía Norberto Bobbio, no es óbice que ambos sistemas puedan coexistir. O sea, podemos trabajar con la participación directa y también con la que viene por la representación. En todo caso, será una cuestión de análisis de circunstancias para ver en qué forma la vida se organiza con mayor facilidad. No se nos escapa que hay cantidades de temas donde a mucha gente no le interesará participar o no le interesará dar su opinión. En estas grandes multitudes no siempre eso será factible. De todas maneras, yo creo que hay un concepto esencial. Nosotros estimamos al ciudadano como sujeto, siempre. Porque además los términos son extremos. O es sujeto y tiene alguna participación en lo que hace, en lo que se decida, o termina siendo objeto de la decisión de otros. Y creo que ese sí sería un nivel bajo de intervención y la posibilidad cierta de atentar contra un sistema democrático. La idea es que este sistema se realimenta, o sea, es tan bueno como permita la participación de cada uno, y si no permite la participación de cada uno, se puede deformar hasta convertirse en un escenario artificioso. Y es ahí donde, por lo menos a mí me parece que vamos a encontrarnos con el problema de la legitimidad. O sea, los mecanismos de formulación normativa los conocemos y son útiles, además, más en estos tiempos donde hay permanentes cambios. Pero entendemos que es inevitable y es
conveniente poder contar con el consenso, con la adhesión, con la posibilidad de que no haya una imposición. O sea, la imposición está justamente contradiciendo esta condición de libertad a la que aludíamos al principio.